punto en el que estamos de la historia. Esto es muy importante, es decir, mire, y luego respecto a lo que tú decías ahí arriba, ¿no? Que nuestros políticos, mire, los asistentes de esta mesa es el ejemplo claro de hacia dónde caminamos. Esta mesa, cuando se repita dentro de 10 años, que Dios quiera, ¿no? Que estemos aquí, no todavía 10 o 20 años, estará lleno la sala, no cogerán. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos empezando. Ustedes son el albor de lo que está por llegar. Entonces tú me preguntas, ¿la mala calidad del aire en la zona de Cartagena hace que los vecinos tosan más? Sí, claro. ¿Hay evidencias científicas y tal? Pues muéstremela usted. Es decir, si carecemos de evidencias científicas de un montón de cosas. Haber hablado del tabaco, hemos necesitado 70 años para decir que el humo del tabaco es cancerígeno. Alguien se saca aquí un pitillo y se tira humo, y la evidencia científica han llegado después de sesudas investigaciones, 70 años, y dicen, ah, sí, ese humo que está fumando ese señor, que está exhalando, es cancerígeno para ustedes. Pero fíjate, si aquí estuviese mi hijo que tiene 8 años, las evidencias científicas me dicen, no, Juan, todavía no. Para ti sí, pero para tu hijo no, hay que demostrarlo, necesitamos más evidencia. Entonces, miren, y esto es muy importante, porque evidencias son lágrimas secas. ¿Cuántas lágrimas secas necesitamos ir acumulando para decir que el humo del tabaco es malo? Hemos necesitado 70 años. Todos tenemos familiares afectados por el tabaco y ya fallecidos. Y yo digo, ¿cuántas vamos a necesitar para que la calidad del aire exterior, en este caso el aire interior, no afecte a nuestra salud? Hombre, no, el mundo hay que construirlo de otra manera. Hay que buscar alternativas técnicamente viables, económicamente razonables, y que los ciudadanos den el paso al frente. Yo se lo digo a los padres, la salud tienen ustedes que construirla. Se esperan que yo se la dé, o la ministra o consejera, o que sea de la Comunidad Económica Europea, que estén sentados por si se cansan. Entonces, las familias, los ciudadanos, los colectivos tienen que dar el paso al frente. Y la salud es una palabra muy grande, porque yo no sé a ver, pero yo me lo empecé en mi trabajo. A mí me han formado como un profesional de la enfermedad, pero de la salud yo empecé a formarme mucho tiempo después. A mí me enseñaron y me pagaban, y a muchos médicos hoy le pagan, retribuyen, y a veces hasta le presionan por diagnosticar y tratar enfermedades, pero no por prevenirlas ni evitarlas. La salud es una palabra muy grande. Y ustedes son depositarios de la salud suya, de sus hijos y de su comunidad. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Dónde? Hasta donde ustedes quieran y puedan. Y esto es muy importante, esa conciencia global que ustedes están tomando. Claro que afecta a la salud de las personas. Una pregunta a él y también a ti. Para la formación de la gente, ¿estaría dispuesta? ¿Cree que los centros educativos sería necesario? Porque es el momento también. A los grandes nos cuesta, somos muy... Hay gente que niega la mayor. Entonces, en nuestro centro educativo, ¿estarían ustedes dispuestos o creen necesario que se traten estos temas? Por supuesto. Pero ya insiste que decían, ¿es necesario enseñar el creacionismo en las escuelas? Que tenemos la nieva, decían, por supuesto, en clases de historia. Bueno, ¿es necesario hablar de si hay cambio? Por supuesto, o sea, clarísimamente. Es decir, es el gran problema del siglo XXI. El cambio climático y los efectos medioambientales y cómo eso incide en la salud. Y por otra parte, y esto es más interesante todavía, la educación, no la educación para la salud, la educación es el determinante social más importante después de la pobreza que determina la salud de la población. Es decir, cuanto más formación tienen las personas, más saludables son. Por lo tanto, digamos que la educación es claramente la estrategia más importante desde mi punto de vista, para todos. Doctor Ortega, referente a formación, como has comentado, os ponéis en contacto, nosotros hemos tenido contacto con usted y con los coordinadores médicos. Parece que están teniendo reuniones, lo han dicho que tendrían reuniones con usted. Es necesario, pues, como has dicho, a los médicos o a las autoridades, claro, uno de los retos sanitarios de este siglo es formar a los profesionales biosanitarios, no solamente médicos, todos los profesionales biosanitarios. La salud y el medio ambiente, mira. Como decía, la informática hace 30 años decían a las personas, a todos los profesionales, que decían, hay que saber informática. ¡Bum! Decían, ¡bum! Quita. Yo. Ahora cualquiera de los que estáis aquí, no se os ocurre abrir un despacho de trabajo, de la rama que sea, da igual, sin tener un ordenador delante. Dentro de 15 o 20 años habrá que tener unos conocimientos básicos en medio ambiente y salud. Y sin eso no se podrá trabajar. Claro, que hace falta. Si no tenemos a las personas capacitadas y motivadas para ese cambio. La barrera más importante de las personas que trabajamos en este ámbito es encontrar personas capacitadas y motivadas. Si todavía no están. Yo digo que los líderes que van a disfrutar del medio ambiente y la salud, los líderes, están ahora en primero de la ESO. Si es que es la verdad.
Si estamos en el albor, estamos tomando conciencia de la humanidad de que esto lo hemos hecho regular, que llevamos un siglo y medio decreciendo, que tenemos que empezar a crecer de verdad, a construir ese mundo que todos tenemos en la cabeza y que nos hemos dado cuenta ahora de que no podemos seguir por este camino. Esta es la verdad. ¿Qué es lo que ocurre? Que la salud, como el medio ambiente, se valora cuando se pierde. Si es que es la verdad. ¿Cuándo empezamos a mover el culo? Con perdón. Cuando nos vemos afectados, o bien de enfermedades, o bien del deterioro del medio ambiente, del entorno comunitario más cercano que tenemos. La salud como el medio ambiente se valora cuando se pierde, lamentablemente. Porque estamos todavía en la etapa embrionaria de lo que está por llegar. Yo tengo una anécdota de mismo. Lo que estás diciendo ha quedado reflejado en estos últimos años. Hay una ciudadanía de una pedanía que ha estado diciendo que hay un problema, y hasta el martes pasado, donde llegó hasta las puertas, a las puertas de la zona de los Jerónimos. En ese momento, la señora concejala, no es así, dijo, acaba de decir lo que he dicho, entonces dijo que no podía ser esto. Cuando llegó a sus puertas, donde vive ella y vive una serie de personas, fue cuando demandó que esto tenía que tener una solución. Fíjate qué calidad de políticos tenemos. Por eso digo, si la educación es posible, a ver si nuestros hijos no llegan a ser tan finos, y perdón, porque un pueblo, estamos aquí, y es cierto. Han estado diciendo que episodio de contaminación, y nos negaban la mayor, hasta que ha llegado juicio. Entonces empiezan a reconocer. Yo creo que tiene que decir una cosa de que no quisiera hacerlo, pero evidentemente en la alcantarilla algo está sucediendo. Lo debatimos entre malos olores o contaminación. Obviamente, según parece, ha de ser una línea muy fina la que separa un concepto de otro, puesto que para cierto sector de la población de las alcantarillas es mal olor y para la inmensa mayoría es contaminación. Entonces, mi pregunta va para el doctor Ortega. ¿A partir de qué momento podemos decir que ese mal olor que a mí, personalmente, me hace visitar el servicio de urgencia se queda en un solo mal olor o realmente contaminación? Evidentemente, el ambiente está contaminado cuando hay sustancias tóxicas en mayor o menor medida. Los valores de límite están ahí para algo. Y cierto es, se hacen mediciones que no arrojan nada fuera de la normalidad. Aunque tendríamos que saber qué sustancias son las que se están midiendo. Porque hay sustancias que se están midiendo que están dentro de lo normal, salvo algunas noches que tenemos picos exageradamente altos, que como no cubren el promedio anual, no molesta, no perjudica, seguimos estando dentro de la normalidad. Pero yo creo que la normalidad, que evidentemente lo que está pasando en la alcantarilla, porque cuando tenemos el de este tipo, la normalidad se está traduciendo en visitas al servicio de urgencia, que tendría que dejar de ser normalidad, y que la normalidad fuese vivir en un entorno saludable donde poder hacer una vida normal. En la alcantarilla, yo me muevo mucho en los entornos deportivos y hay una zona que a mí me llama particularmente la atención, que le han dado por nombre circuito biosaludable en un entorno deportivo que está a algo más de distancia que el IDE Sánchez del polo químico famoso de la alcantarilla. ¿Cómo podemos ir alargando de forma saludable en entornos contaminados? Entonces, mi pregunta es, resumiendo, el doctor Ortega, la línea que separa el mal olor de la contaminación ha de ser muy fina. Pero, ¿está usted conmigo en que en el momento en el que yo puedo recibir asistencia médica, eso ya no es un episodio de mal olor y pasa a ser un episodio de contaminación que afecta directamente a mi salud y hace que yo tenga que pasar por urgencia al recibir o no tratamiento, dependiendo de la intensidad de ese episodio y según a mí me haya afectado? ¿Tenemos esa línea claramente delimitada? Claro. Claro. Me alegra que lo tenga claro porque me hace pensar que es evidente. Claro. Pero me di cuenta que para ciertos sectores es que esto es muy importante, no sea tan evidente. es muy importante y sobre todo subyace en tu pregunta algo que es muy importante. Hay alguna reflexión que mirar y también puedo ayudar al resto de comentarios que habéis hecho.
valor el límite. Claro, valor el límite. El tabaco es legal. Y a nadie se le ocurriría en esta sala pensar que si no, uno con el tanque lo compra. Pero ahora mismo salimos con 2 o 3 euros y compramos tabaco. Y es legal. A ver si a alguno se le ocurre pensar que si no. Y esto es importante. En salud y medio ambiente, legalidad nunca es sinónimo de inocuidad. Y esto es importante para situarnos y también para relajar a la administración. Y esto es importante. Vivimos en un mundo contaminado y podrido. El riesgo cero no existe, olvídense. Vivimos en un mundo contaminado. ¿Qué hemos construido todos? Unos más que otros, pero en general todos. Y esto es muy importante para bajar los humos y situarnos en el escenario. Miren, lo vuelvo a repetir. Cualquier alteración en la calidad del aire que respiramos va a afectar a nuestra salud. Una, de forma directa, para ir a urgencias, como es el caso del compañero, ¿verdad? O de una carga. En tu caso y otros, probablemente desarrollarán una enfermedad crónica a cabo de 15 años o 20 años respirándolo de forma crónica. O es más, pasarán varias generaciones para que lleguemos a las evidencias significativas. Porque una cosa es la evidencia científica y otra cosa es la evidencia real que nosotros estamos viviendo. Por eso, y esto es lo más importante cuando hay un problema de salud y medio ambiente, y llevo 15 años repitiéndolo, miren, hay 3 actores fundamentales. 3. Miren, uno, los afectados, habitualmente representados por ONGs o organismos o ONGs o organizaciones locales, los afectados. 2, la industria o los sectores relacionados con esas emisiones de polución atmosférica, cuando hablamos de contaminación atmosférica del aire exterior. Y 3, la administración. Probablemente algunos científicos o médicos por el medio y tal, actuando o decorando digamos, ese triángulo, pero cuanto antes se sienten, fíjense lo que voy a decir, cuanto antes se sienten en una mesa esos 3 sectores a discutir lo que ha sido su pasado y lo que pueda ser su futuro y poner encima de la mesa medioambientales próximos, digamos, a donde ellos viven, ¿no? Pues sí, lo primero agradecer a Mario la oportunidad que nos brinda de estar aquí y exponer nuestra posición con el tema de la contaminación ambiental. Y mientras que esto se carga, quería hacer una pregunta al doctor Ortega para que se pronunciara. Antes he hecho una pregunta a una compañera, ¿qué vamos a comer? ¿Qué podemos hacer? Y yo le digo, en un baremo del 1 al 10, ¿qué importancia le otorga la calidad del aire? Y pasándose, por ejemplo, comer comamos 2 veces al día, pero respirar, que sea más obvio de aquí 3 minutos sin respirar. Entonces, por eso digo que mientras que esto se carga, yo digo, ¿qué importancia le otorga usted al aire limpio en la vida cotidiana? Mucho. Ya lo he dicho antes. Eliminamos 200 toneladas de aire a lo largo de nuestra vida. Somos también lo que respiramos. Sale bajar los humos porque vivimos en un mundo muy contaminado. La Agencia de Protección Ambiental Europea y Norteamericana nos recuerda que hoy, durante este año, convivimos con más de 120.000 sustancias químicas distintas. Cada año se incorporan al mercado, voy a decirlo así, de 2 a 4.000 moléculas nuevas. Vivimos en un mundo contaminado, pero lo sabemos, a diferencia de mi abuelo, y tenemos la oportunidad de crear espacios de comunicación necesarios, entre todos esos grupos de interés. Y cuanto antes empecemos, mejor para todos. Y, segundo, bajar los humos y pensar que es la ignorancia y no la malicia lo que hace que se tomen decisiones o se hablen muchas cosas sobre salud y medio ambiente. Es la ignorancia y la malicia lo que lleva a tomar decisiones. Muchos de los actores que hablan sobre salud y medio ambiente, muchas de sus decisiones se basan en la ignorancia y no en la malicia. Y esto es importante también a la hora de generar interlocución. Con respecto a los alimentos, que se ha quedado para el final, decir que sí, que nuestras madres tienen que amamantar mucho y más tiempo a sus hijos, que el alimento más sano, ecológico y saludable que pueden tomar es la leche de sus madres. Que una vez que empiezan a tomar otra serie de alimentos, tenemos que decirlo así, deben tomar una dieta más vegetariana. A mí me aburre el oír que una dieta más diversificada. No, mira, eso probablemente en África o en Asia o en algunos puntos sí que tenga que ser más diversificada y además con más cantidad, pero en nuestro país, en nuestras naciones tenemos que decirle a nuestros niños que coman una dieta más vegetariana, a ser posible con productos ecológicos, biológicos u orgánicos. Tenemos un consejo regulador en nuestra región que es bastante bonito y hay un montón de productores ecológicos. Que es incomparable la diferencia entre trazabilidad de sustancias indeseables con los producidos con la agricultura industrial o convencional que con la agricultura ecológica. Una dieta más vegetariana. Y eso conlleva decirle, como decía Abel, que coman menos proteínas y grasas de origen animal. Tenemos que decirlo así. Una dieta más vegetariana, menos proteínas y grasas de origen animal. Y los productos a ser posible ecológicos, mucha leche materna.
Y nuestros hijos deberían comer frutas, verduras y legumbres y le tenía que salir por las orejas. Yo cuando oigo, no, es que mi hijo come mucha fruta, 2 o 3 raciones de fruta, siempre, cuando yo tiene 2 o 3 años, pasar por el público mejor. Pero a partir de 6 raciones de fruta diarias, yo empiezo a entender que ese individuo come algo de fruta. Y esto es muy importante, claro que sí, claro que sí. Y con respecto a los campos electromagnéticos de muy baja frecuencia, que habéis estado hablando de muchas cosas, mirad, ahí tenéis en la imagen el espectro radio de las radiaciones electromagnéticos de nuestra especie o del planeta Tierra, ¿no? Bien, ahí tenéis en la imagen, las radiaciones X son cancerígenas para la especie humana. La radiación ultravioleta es cancerígena para la especie humana. Los campos electromagnéticos de muy baja frecuencia, la electricidad, por su relación con las leucemias, es un probable y un posible cancerígeno para la especie humana. Y hace 1 año y medio la radiofrecuencia, pero no por las antenas, sino por el uso mantenido del móvil pegadito a la oreja como un posible cancerígeno para la especie humana. Y esto es muy importante, es un contaminante físico importante. Hombre, arreglado al top ese de contaminantes que ponía de los ríos murcianos, hombre, a mí me preocupa, lo electromagnético me preocupa, pero tenemos un tótem de contaminantes que creo que están por delante de esto. Aunque esto me preocupa mucho. Los niños no deberían utilizar el móvil hasta los 18 años, y si lo utilizan y se lo regalamos a nuestros hijos cuando sean adolescentes, con un pinganillo o en manos libres, alejando todo lo posible que podamos la fuente de emisora a la recepción de estos emisores de radiofrecuencia. Las radiofrecuencias, dentro de 10 años, todos los teléfonos llevarán, igual que el Marlboro, llevarán una etiqueta que dirá: el uso abusivo del móvil provoca cáncer o provoca no sé qué. Faltan 10 años, es seguro. Y mientras tanto, lo que tenemos que hacer es estimular la inteligencia, retrasar el uso del móvil, todo lo que podamos a nuestros hijos, y si a alguno se le ocurre regalarlo cuando sea adolescente, que le ponga el pinganillo o el mano libre, pero que aleje todo lo que pueda de la fuente de emisión. Y los campos electromagnéticos de muy baja frecuencia de la electricidad sí que me preocupa bastante, porque tenemos muchos centros de transformación y líneas de muy alta tensión en núcleos urbanos. Mirad, el modelo sueco es el ideal, es decir, no se pasa una línea de alta tensión a menos de 600 metros de un núcleo habitado. Nosotros tenemos un problema porque además una legislación ha estado aportando, ¿verdad?, el que haya centros de transformación y los bajos de muchos se mueven. Y tenemos que ir durmiendo encima de centros de transformación o con la catenaria de un tren muy pegadito a la ventana. Sí os digo que en el top de riesgo me preocupa más el tabaco, me preocupa más la calidad del agua y del aire que los campos electromagnéticos, aunque lo veo como un elemento de riesgo importante. Hay áreas, Alumbres tiene centros o líneas de muy alta tensión que están pasando muy cerquita de núcleos habitados. Y esa tener en cuenta de la radiofrecuencia lo que he dicho, Había ahora mismo 2 palabras, sí, ahora hay otra persona antes. Hablas tú, después tú, y luego voy a dar la palabra a Fulgencio Andreu. Sí, yo quería dirigir una pregunta al señor Mora del tema de calidad ambiental. Supongo que la administración, el tema de calidad ambiental, a la hora de presentar una autorización ambiental integrada, la empresa que sea, esa dirección o subdirección que ve ahora evalúa los pros y los contras y dará o no dará la autorización pertinente. Entonces yo quiero decirle, preguntando en el tema de la empresa de derivados, ¿cómo es posible que se autorice una empresa que emite benceno, porque la estación está ahí que lo mide, con picos exageradamente, superan 15 o 20 veces el máximo permitido por ley? Libera tolueno, que ya es que no están admitidos. Ambos son aromáticos, son productos típicos aromáticos, hipercancerígenos, emitía dioxina cancerígena, emitía furano, supercancerígeno. ¿Cómo es posible, y eso está ahí, no lo digo yo, está ahí en la petición de la estación, cómo es posible que se le dé una autorización a esa empresa a 700 metros de un instituto con 1.500 personas, a menos de 1 kilómetro de un hospital, así de San José, varios colegios, un pueblo como esa Alcantarilla con 50.000 habitantes a 1 kilómetro, la radio es 1 kilómetro, y otra cosa más, una vez que se da, vamos a suponer que se da, la pregunta es ¿qué se tiene en cuenta para dar ese visto bueno cuando una granja de porcino, por ejemplo, no puede estar y lo único que hacha especies, así como decimos los murcianos? Entonces, ¿cómo se puede dar esa autorización? Basándose en que luego, ¿cómo se controla eso? Porque está bien que hay una estación medidora, está bien que hay unas inspecciones, pero las inspecciones se avisan. Aquí está claro, lo ha dicho el compañero José, que han habido unos episodios muy claros. Lo de la plataforma de limpio, lo vivimos y
tremendo eso. O sea, ¿cómo se podría, entonces, la administración, cómo controla eso? Porque también existe, no quiero decir más, pero que existe también un oscurantismo a la hora de trasladarlos a la población, de cómo se controla. Entonces, si me contara usted esas tres. Lo primero, las inspecciones no se avisan. O sea, las inspecciones no se avisan. No sabes. O sea, las inspecciones de la administración más, pues tocan timbre y entran. O sea, no realizan algunas otras visitas de cancelación, pero no sé si se avisan, pero lo que es una inspección no se avisa. ¿Cómo se permite? Bien. Bueno, has planteado muchos temas, ¿de acuerdo? Bien. Lo primero es la compatibilidad urbanística. Eso es lo primero que son en la presentación también lo he comentado. Lo primero es si el uso del suelo quiere decir que eso es el primer nivel de la administración. Vale. Ya pasando al de la Subdirección General de Calidad. Vale. Esa empresa maneja el enceno, maneja todo el... Bien. Emitía, bueno, lo que sí he sacado positivo de lo que has comentado es emitía dioxinas y furano. Eso es porque tú mismo lo has dicho, emitía, ahora se adoptaron unas medidas para evitar la emisión de dioxinas. Bien, en la tramitación del proyecto, estudias el proyecto, estudias los procesos, el manejo del tolueno y del benzono no está prohibido, hay unos valores límite de emisión. ¿Qué se hizo, por ejemplo, en esa instalación? Había una serie de emisiones que se estaban emitiendo. Una de las medidas que se puso, que es una mejor técnica disponible, era canalizar todas las emisiones en las naves donde en los procesos se canalizan todas unas aspiraciones que canalizan todas las emisiones y van a un aparato que se llama oxidador térmico que lo que hace es quemar todos esos disolidos. Para quemar lo que emite. ¿Cómo controlamos eso? Ese aparato, ese equipo, tiene un analizador en continuo que está midiendo en periodos minutales, cada minuto, está midiendo el carbono orgánico total, que todos esos disolventes los quema y los traduce en carbono orgánico total, que es el parámetro. Esa es la forma que tenemos de controlar. ¿De acuerdo? Está midiendo en continuo. Ahora estamos conectando nosotros para tener en el momento el control de esa medición y mientras esté eso en marcha, lo que le hemos dicho a la empresa es que cada día nos mande los minutales, o sea, 24 horas cada minuto de lo que ha medido la planta. Eso es la forma de controlar. ¿De acuerdo? Lo que es la emisión. Luego en emisión está la aceptación de calidad de aire, es una región, es una alcantarilla y los niveles, que para el enceno han dicho que se superan, bueno, el nivel del enceno es 5, pero hay que considerarlo siempre como media anual, ¿de acuerdo? Conforme establece el Reglamento 2011, o sea que no podemos fijarnos que si del enceno un día en una hora son 7, o sea, tenemos que irnos a la media anual, ¿de acuerdo? Digo, conforme lo que establece la seguridad. Y las emisiones de la empresa se controlan así. Ese fuego es el principal, ¿no? El principal más contaminante de la industria, como hemos ido hablando, que se puso en marcha el año pasado, en abril o así, se puso en marcha y se está haciendo, se está controlando y luego, aparte de eso, también en continuo, tienes mediciones periódicas de por ECA, por el de control ambiental, donde se controla el resto de conducción. Si me he dejado algo, dime algo que me he dejado en el tintero. Parte sí. Me faltaba una cosa, lo del kilómetro al colegio y todo eso. Bien. Claro, yo tengo que desde el punto de vista ambiental. Aquí intervienen muchas materias. Por ejemplo, son industrias derivados de una industria afectada por accidentes graves. Eso lo digo otra dirección general, esa industria, que supuestamente nosotros nos ha mandado un comunicado que el tema de accidentes graves está cumplido al día, están al día. O sea que es un equilibrio entre varias materias, entre varias administraciones, el ayuntamiento primero, el uso del suelo, que es la primera razón. ¿Por qué te dice industria? Porque el suelo lo permitía. Una vez que lo permite el suelo, la administración de accidentes graves tiene que garantizar que en caso de accidente haya una distancia y unas seguridades, ¿vale? Una distancia y unas seguridades, o sea, unas medidas en función de las distancias a las que vienen, eso es la dirección de la industria, y luego, desde el punto de vista ambiental, las medidas que hemos contestado.
hay una media anual, pero existe el truco, el truco, es como el chiste del vino. Me ha dicho el médico que beba un vaso de vino al día y voy por el 6 de septiembre de 2042. Entonces, esto es lo que pasa aquí. Hay unos picos tremendos, luego hay momentos está muy bajos, entonces claro, esos picos afectan a la salud. Está muy claro. Entonces, la administración, digamos, debiera de adaptar los parámetros. Quería también decirlo después, pero como creo que me la Organización Mundial de la Salud ha ofrecido unos parámetros. La comunidad autónoma esos parámetros tienen mucho más elevados en la misma materia. Entonces, ¿por qué no se adapta a los parámetros de los estudios que han publicado en octubre de 2013, publicados en El País, en la ABC, en todos estos periódicos nacionales, en la Razón y demás? Claro, y esos valores, esas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud se tienen que traducir en directivas y en normativas. Nosotros también tenemos que exigir a las empresas lo que está en la normativa o incluso más, pero los valores de calidad del aire tienen que venir primero de Europa, del Estado, o sea, de la Unión, para que lo podamos poner en marcha. Y el tema de los ricos de benceno. Claro, si nosotros lo estamos viendo, incluso mañana tenemos con el jefe de la Universidad de Murcia una reunión para ver qué tipo de estudio, para ver si encontramos qué es lo que pasa, porque esa empresa, en teoría el equipo lo puso para reducir eso. Entonces, claro, o sea, lo puso para reducir eso. Es lo que hay que ver. ¿Qué pasa? Es lo que estamos esperando ya un cumplimiento. Son contaminantes que únicamente están en ese estado.